Bienvenidos al canal de Mirando a la Sociedad. Un hombre rico, cargando el dolor de la pérdida de su esposa, vive solo con sus dos hijos gemelos en una casa fría. Pero entonces los niños caen en una condición misteriosa, sus cuerpos inmóviles sin explicación. En su desesperación, confía sus hijos a una chica huérfana con una mirada aguda, a quien su mejor amigo le jura que es digna de confianza. Ella entra trayendo un silencio extraño y un secreto aterrador. Cuando regresa de su viaje fatídico, lo que presencia hace que su corazón se detenga, pero la verdad detrás es más aterradora de lo que jamás podría imaginar. ¿Quién es esa chica? ¿El padre depositó su esperanza en el lugar equivocado? Si fueras el padre, te arriesgarías así. No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerdas compartir tus pensamientos en los comentarios, vale? El timbre resonó con un sonido metálico en medio de la noche silenciosa, interrumpiendo la respiración agitada de Marco. Se sobresaltó apretando el maletín hasta que le blanquearon los nudillos, con los ojos fijos en la puerta de madera como si estuviera a punto de revelar un secreto terrible. Afuera, la silueta de una mujer se delineaba bajo la luz tenue, cabello castaño largo trenzado que caía sobre su espalda, un vestido largo que ondeaba como si llevara el aliento de la brisa nocturna. Ella permanecía allí inmóvil, sus profundos ojos negros mirando directamente hacia la casa, sin parpadear, como si pudieran ver a través del cristal y hasta su alma perturbada. «Me llamaron para venir», dijo ella con una voz tan serena que daba escalofríos, como si nada en este mundo pudiera perturbarla. Marco tragó saliva, la garganta seca y áspera, un mal presentimiento invadió su corazón. Acababa de confiar sus dos hijas pequeñas, los dos seres más preciosos de su vida, a esta mujer desconocida, basándose en la apresurada recomendación de un amigo íntimo. Ahora, mientras el reloj contaba cada segundo que lo acercaba al fatídico vuelo, sentía que estaba a punto de cometer un error irreparable, una decisión que podría destrozar su vida. Marco giró la cabeza, mirando alrededor del salón familiar que ahora de repente se sentía opresivo. Sobre la mesa el teléfono brillaba, notificando que al vuelo le faltaban menos de 2 horas para despegar. Un contrato importante, una oportunidad de oro para salvar a la empresa que se tambaleaba al borde del colapso, obligó a Marco a dejar a sus hijas esa misma noche. Había pensado en pedirle a Beatriz, su cuñada, que las cuidara, pero esa idea fue rápidamente descartada. Beatriz estaba exhausta después de meses cuidando de las niñas en su lugar, sus ojos siempre hundidos por la falta de sueño. No puedo imponerle una carga adicional, se dijo a sí mismo con el corazón cargado de culpa. Pero necesitaba a alguien que pudiera quedarse durante la noche, asegurando que las niñas estuvieran a salvo. El tiempo no esperaba y en su desesperación, Marco marcó el número de Antonio, su amigo médico que siempre había sido un apoyo sólido durante tantos años. «Hola, Antonio, necesito ayuda», dijo Marco con la voz tensa como una cuerda a punto de romperse, la otra mano frotándose la frente para contener el dolor de cabeza que se avecinaba. «¿Qué pasa? ¿Tanta prisa?», respondió Antonio con voz grave, como si estuviera acostumbrado a este tipo de llamadas de emergencia. «Necesito a alguien que cuide de las niñas esta noche. Tengo que irme de inmediato, este contrato no puede esperar», explicó Marco, cada palabra como una puñalada en su corazón. Antonio guardó silencio por un segundo, luego respondió con firmeza: «Tengo a alguien. Ella está buscando trabajo y si la contratas, me haces un favor». «¿Qué podría salir mal?». Marco frunció el ceño vacilante. «¿Quién es ella?». «Nunca la he conocido. Una persona que conozco desde hace mucho tiempo, muy confiable». «Ella es gitana», dijo Antonio con voz imperturbable, como si no fuera nada importante. «¿Gitana?», repitió Marco, la garganta cerrada, como si esa palabra llevara un peso invisible que pudiera derrumbar todo lo que había construido. Se detuvo, su respiración se volvió pesada. «¿Estás seguro, Antonio?». «Son mis hijas».
Doy mi palabra de honor, Marco, respondió Antonio con voz dura como el acero, sin dejar resquicio para la duda. Es absolutamente confiable. Necesitas a alguien de inmediato, ¿verdad? Entonces déjame llamarla para que venga. Marco se mordió el labio, la cabeza le daba vueltas. Su corazón gritaba en protesta, pero la razón le recordaba que no tenía otra opción. Está bien, llámala para que venga de inmediato, dijo con la voz ronca, como si acabara de firmar una sentencia irrevocable. Apenas unos minutos después, esa mujer ya estaba frente a la puerta. Marco la observó desde la ventana, con el corazón en un puño. Ella caminaba con ligereza, pero cada paso parecía golpear su corazón con un ritmo amenazante. Cuando sonó el timbre, respiró hondo, tratando de calmarse antes de abrir la puerta. Buenas noches, vengo de parte del doctor Antonio, dijo ella con voz monótona, sus ojos sin apartarse de él ni por un segundo. Marco asintió rígidamente y la hizo pasar, pero el ambiente de repente se volvió pesado como si alguien lo estuviera apretando. Ella es Beatriz, mi cuñada, presentó Marco señalando a Beatriz que estaba de pie en un rincón de la habitación, con la mirada cansada pero cautelosa. Ella la ayudará esta noche. Las niñas están durmiendo arriba, pero si hay algo inusual, llámeme de inmediato. Se giró hacia Beatriz con voz temblorosa. No te preocupes, todo estará bien, ¿verdad? Esas palabras resonaron como para tranquilizarse a sí mismo, pero los ojos de Beatriz solo respondieron con un silencioso asentimiento, como si ella también sintiera que algo andaba mal. Marco miró a la mujer extraña una vez más. Sus ojos parecían estar evaluando cada rincón de la casa, cada objeto, desde el retrato familiar colgado en la pared hasta el viejo sillón de Elena. Cuidaré bien de las niñas, dijo ella con voz suave pero firme, como una promesa que no necesitaba ser cuestionada. Marco asintió, pero en su corazón aún brotaba una sensación de inquietud que no podía extinguirse. Se giró rápidamente, salió por la puerta, el maletín arrastrándose por el suelo emitiendo un sonido sibilante y seco. Tengo que irme, se dijo a sí mismo, pero cada paso parecía pesar 1000 kilos. La duda lo perseguía como una sombra, aunque sabía que Beatriz se encargaría de todo con su responsabilidad habitual. La pregunta aún lo atormentaba, ¿había hecho bien en confiar en esta extraña? Ya era demasiado tarde para cambiar de opinión. Cuando el coche arrancó lejos de la casa, Marco dejó que su mente viajara al pasado, como buscando un refugio del presente caótico. Recordó a Elena, su esposa que se había ido para siempre tras un trágico accidente, dejándolo a él y a sus 2 hijas gemelas en un vacío imposible de llenar. Se habían conocido en una fiesta universitaria. Ella, una chica rubia con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, una risa clara que parecía disipar cualquier preocupación. Marco en ese entonces era un joven a punto de graduarse, lleno de ambición, guiado por su padre en el despiadado mundo de los negocios. Él y Elena construyeron rápidamente una vida aparentemente perfecta, pero la muerte repentina de ella lo había destrozado todo, dejándolo con el dolor y la pesada responsabilidad de ser padre. Ahora, sentado en el coche, se preguntó si Elena lo estaría culpando por esta decisión apresurada, confiar a sus hijas a alguien a quien nunca había visto en su vida. Mientras el coche desaparecía en la distancia, Marco todavía podía oír el eco de la risa clara de Elena, un recuerdo que ahora era como una cuchilla afilada cortando su corazón. Su vida había sido pacífica, un ritmo constante de felicidad sencilla, hasta que la noticia inesperada del embarazo gemelar de Elena llegó como un relámpago brillante. Fue la alegría más intensa que jamás había sentido, un regalo del cielo que atesoró con todo su corazón. Desde ese momento, Marco dedicó todo su esfuerzo a protegerla, sin dejar que moviera un dedo para nada. Cuidaba a Elena como un tesoro frágil, satisfaciendo cada uno de sus deseos, por pequeños que fueran, pero ella raramente pedía algo. Elena no era una persona que apreciara las cosas superfluas, ni siquiera durante el embarazo. Su embarazo transcurrió tranquilo, sin tormentas, como si el destino quisiera compensar su bondad con la paz. Luego llegó el día,
nacieron las gemelas, pequeñas y perfectas, con el cabello rubio brillante heredado de su madre. Marco las contempló con el corazón rebosante de una felicidad indescriptible. Pero esa alegría no duró para siempre. A medida que las niñas crecían, la preocupación por la salud de Elena comenzó a roerlo. Contrató a una niñera, decidido a no dejar que se agotara cuidando a las niñas, aunque Elena siempre se reía y le decía que se preocupaba demasiado. Entonces todo cambió cuando las niñas cumplieron 3 meses. Beatriz, la hermana de Elena, empezó a aparecer más a menudo, ofreciéndose silenciosamente a ayudar. Marco se sorprendió un poco, pero también vio en ello una oportunidad para aligerar la carga de su esposa. «¿Y si dejamos que Beatriz se quede aquí?», propuso una noche con voz vacilante como si se estuviera convenciendo a sí mismo. «Estará más cerca de las niñas y quizás ya no necesitemos niñera». Elena asintió de inmediato con una sonrisa gentil y sin dudarlo. «Claro, a Beatriz le encantará. Además, yo también quiero que esté cerca». Para ella, la presencia de Beatriz no era una carga, sino un consuelo, una forma de escapar de la presión de ser madre a tiempo completo. Marco estuvo de acuerdo, aunque en lo más profundo de su ser sintió una corriente fría fugaz, como si algo estuviera cambiando silenciosamente y él no se diera cuenta. Beatriz nunca causó problemas. Era dedicada con las niñas, las cuidaba con un amor silencioso, pero él no podía disipar la vaga sensación de inquietud. Con el tiempo, la casa cayó en un ritmo de vida constante. Cada noche al volver a casa, Marco encontraba todo ordenado como si estuviera perfectamente dispuesto. Beatriz se retiraba silenciosamente a su habitación, dejando espacio para que él y Elena estuvieran juntos. Pero Elena no podía ocultar su preocupación por su hermana. «Está demasiado sola», Marco decía a menudo con voz triste. «¿No tienes algún amigo soltero? Preséntaselo». Él lo intentó organizando cenas, pero nadie se quedaba mucho tiempo. Llegaban y se iban como una ráfaga de viento, dejando a Beatriz de vuelta en su pequeño rincón con las niñas, jugando o simplemente observándolas dormir en silencio. La vida siguió así hasta que las niñas cumplieron 3 años. Entonces, un día, Elena cambió repentinamente. La mujer a la que nunca le habían importado los coches de repente se obsesionó con conducir. «Cómprame uno», le rogó con los ojos brillando de una manera inusual. Marco se quedó perplejo. «¿Por qué de repente?», preguntó, pero ante la rara sonrisa radiante de ella, asintió. «Ya no estoy mucho en casa», explicó Elena, «necesito salir, necesito respirar». Él estuvo de acuerdo, sin imaginar que ese coche la llevaría a un destino implacable. Elena empezó a salir más a menudo, a veces llevando a las niñas, a veces sola. Conducía con una pasión ardiente, disfrutando de la sensación de libertad, el viento en su cabello como si se llevara cargas invisibles. Marco se preocupaba, su voz se quebraba cada vez que le recordaba: «Ten cuidado, Elena. No te arriesgues». Pero ella solo se reía, ignorando sus palabras como si fueran una brisa pasajera. Luego, la tragedia golpeó sin previo aviso. Una tarde, mientras Marco revisaba documentos en la oficina, sonó el teléfono. Accidente autopista, ella no lo logró. La voz extraña al otro lado de la línea resonó fría, como congelando todo dentro de él. Marco se quedó atónito, dejando caer el bolígrafo con la mente en blanco. No lo creía, no quería creerlo. Elena, la mujer que amaba más que a su propia vida, se había ido para siempre, dejándolo en una pesadilla sin salida. En los días siguientes, Marco vivió como un fantasma. Los recuerdos de Elena, su sonrisa, su voz, cada momento a su lado, se convirtieron en fantasmas que atormentaban la casa vacía. Esperaba, en vano, que ella saliera de la cocina, sonriendo como siempre. Pero solo el silencio respondía. En ese dolor de repente recordó a sus 2 hijas pequeñas, los últimos fragmentos de Elena. Beatriz había estado allí, cuidándolas en silencio durante esos días oscuros, cargando con todo en su lugar.
No se quejaba, no exigía nada, solo cumplía silenciosamente el papel de una madre, aunque ella misma también estaba destrozada por la pérdida de su hermana. Marco estaba agradecido, pero su corazón estaba cargado de vergüenza. Había prometido protegerlas a todas y ahora se apoyaba en Beatriz para evitar que su mundo se derrumbara. Con el tiempo, la vida cambió gradualmente. Marco se lanzó al trabajo como una máquina, volviéndose más duro, más decidido que nunca. La empresa prosperó, el dinero fluyó, pero cada noche al volver a casa se ablandaba ante sus hijas. El hombre frío de la sala de juntas desaparecía, dando paso a un padre gentil, tratando de curar las heridas en su corazón para convertirse en un apoyo para las niñas. Sin embargo, la inquietud de la noche en que entregó a sus hijas a la mujer extraña aún ardía lentamente como una chispa esperando a encenderse. Aunque se había sumergido en el trabajo para olvidar el dolor, Marco no podía borrar la oscuridad que la muerte de Elena había dejado en él y en Beatriz. Ellos dos, como supervivientes de una tormenta, estaban atados por el destino a través de la pérdida, pero en medio de esa frontera, las dos hijas gemelas seguían siendo la única luz. Beatriz las cuidaba con una dedicación incansable, como si las niñas fueran su propia carne y sangre. Ya no pensaba en sí misma, en los sueños que una vez ardieron o en lo que había dejado atrás. Lo único que le importaba era mantener a las niñas seguras y sanas, y si algún día alguien entraba en su vida, no se negaría. Pero ahora solo agradecía estar allí, poder hacerlo todo por las niñas. Marco, aunque nunca lo dijera con palabras, también sentía una profunda gratitud en su corazón. Entendía que sin Beatriz, todo quizás se habría derrumbado hace mucho tiempo. Pero el destino, como un bromista malicioso, volvió a asestar un nuevo golpe. Cerca del 5º cumpleaños de las niñas, un viento frío se coló en la casa, no un viento real, sino la primera señal de la enfermedad. Al principio, solo fue un poco de cansancio pasajero, pasos lentos que Marco consideró normales. Pero en poco tiempo las niñas se convirtieron en sombras de sí mismas, ojos apagados, sonrisas desaparecidas, sin fuerzas para correr o jugar. Lo más extraño era que ambas padecían exactamente los mismos síntomas, como una maldición gemela. Marco intentaba convencerse de que solo era una enfermedad leve, pero a medida que pasaban los días, la preocupación en su interior crecía, extendiéndose como olas de mar incontenibles. Rápidamente llevó a las niñas al hospital, esperando encontrar respuestas, pero ese fue solo el comienzo de una pesadilla. Los médicos las examinaron, pidieron pruebas, pero los resultados regresaron como hojas de papel en blanco, sin solución, solo ambigüedad. Marco no se detuvo. Llevó a las niñas de un especialista a otro con las manos temblorosas cada vez que tomaba un nuevo informe de resultados, pero la respuesta seguía siendo un no. Un médico sugirió hospitalizarlas, incluso mencionó la cirugía. No, rugió Marco con la voz dura como la piedra, aunque su corazón se estaba haciendo añicos. Estarán mejor en casa. No voy a dejarlas en esas paredes frías. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una voz susurraba que algo iba muy mal. En su desesperación, buscó a Antonio, su viejo amigo, el talentoso médico que había sido su apoyo en tantas tormentas. «Ayúdame, Antonio», dijo Marco con los ojos enrojecidos, la voz quebrada por el agotamiento. Antonio asintió y realizó más pruebas, pero los resultados seguían siendo tan confusos como la niebla. A veces las enfermedades raras no tienen respuestas inmediatas, le tranquilizó con una voz tan calmada que Marco sintió ganas de gritar. No saques conclusiones precipitadas. Puede que más adelante necesiten cirugía, pero por ahora esperemos. Les recetaré medicamentos de apoyo. Marco asintió tratando de aferrarse a ese tenue rayo de esperanza. Regresó a casa, suspirando, menos mal que está Beatriz. Cuida de las niñas con todo su amor, no sé qué haría sin ella. Antonio sonrió asintiendo, pero el alivio de Marco fue fugaz. Beatriz seguía las indicaciones, les daba a las niñas la medicación con regularidad, pero su estado no mejoraba.
Al contrario, cada día que pasaba, las niñas empeoraban. Sus pequeños pies, que antes corrían y saltaban, ahora estaban inmóviles, sin fuerzas para ponerse de pie o sentarse. El miedo ahogaba a Marco, transformándose en un peso insoportable en su pecho. Corrió a otra clínica esperando encontrar luz, pero el médico solo negó con la cabeza, con una mirada sombría que no ofrecía solución. La impotencia gritaba en su interior, desgarrando toda la fe que le quedaba. Marco volvió a ver a Antonio con las manos apretadas en puños. «¿Qué se supone que debo hacer?», preguntó con la voz rota, casi suplicando. «Sigue con la medicación», respondió Antonio con voz firme. «Funcionará, solo ten paciencia». «Pero están empeorando», gritó Marco, las lágrimas a punto de brotar. «¿Y si no los superan? ¿Y si las pierdo?». «Confía en mí», insistió Antonio con la voz tensa pero manteniendo la calma. «La medicación hará efecto. Espera un poco más». Y así cayeron en un ciclo interminable de espera y pruebas. Las niñas yacían en la cama, con los ojos vacíos mirando al techo, lejos de la imagen de las niñas radiantes de antes. Incluso sentarse les causaba dolor. Beatriz seguía allí, inquebrantable junto a las niñas día y noche. Se sentaba entre las dos camas, susurrando cuentos de hadas, cantando canciones de cuna o simplemente esperando en silencio una pequeña señal de recuperación. Marco agradecía su sacrificio, pero el dolor de ver a sus hijas debilitarse superaba su resistencia. Una tarde llegó temprano a casa, pasando por la habitación de las niñas. La voz suave de Beatriz resonaba, contando un cuento de hadas, pero al mirar dentro vio a las dos niñas inmóviles, con rostros pálidos como fantasmas. Se quedó de pie en el umbral con el corazón encogido. Beatriz seguía perseverando sin rendirse, pero Marco se dio cuenta de que su vida se estaba deslizando hacia la desesperanza. Estaba sumido en la tristeza, la impotencia y la culpa. No había podido proteger a Elena, y ahora quizás tampoco podría proteger a sus hijas. «Y entonces volverán a estar todos juntos», dijo Isabel con una voz suave, cargada de una calidez casi reconfortante. Al oírla, Marco se detuvo en seco. Un torrente de pensamientos lo invadió de inmediato. «¿Está insinuando que no paso suficiente tiempo con mis hijas?», se preguntó, sintiendo como si una pesada carga de culpa lo aplastara. No podía negar que en muchas ocasiones sus días se desvanecían entre reuniones, negociaciones y viajes, dejándolo poco tiempo para estar con ellas. Pero lo que más le dolía era la sensación de que, aunque quisiera, no estaba logrando ser el padre que sus hijas necesitaban. La urgencia de un viaje de negocios que no podía eludir lo enfrentaba a una decisión desgarradora. Debía quedarse a su lado cuidándolas y tratando de aliviar su dolor, o cumplir con un compromiso profesional que podría cambiar su futuro. Marco sabía que el trabajo era fundamental, pero la creciente ansiedad por no estar presente en esos momentos tan críticos lo atormentaba. En su mente la resolución fue clara: viajaría. Pero no podía irse sin saber que sus hijas estarían bien. Necesitaba una persona de confianza que las cuidara mientras él estaba lejos, alguien capaz de brindarles la atención que él no podía ofrecer en ese instante. Fue entonces cuando, con una mezcla de incertidumbre y esperanza, contactó a Antonio por teléfono. «Necesito una niñera confiable para las niñas. Alguien que las cuide mientras no estoy», le dijo con tono urgente. Antonio, sin vacilar, recomendó a Isabel, una mujer gitana que había conocido desde que era una niña. Aunque el prejuicio inicial lo hizo dudar, la confianza que le inspiraba su viejo amigo lo llevó a aceptar la recomendación sin pensarlo demasiado. Así fue como Isabel apareció en su vida, con una presencia tranquila que de alguna manera parecía llenar el espacio vacío que la preocupación por sus hijas dejaba. Desde el primer momento, algo en su actitud lo sorprendió. Isabel no era como las demás mujeres de su comunidad. Había forjado su propio camino, rechazando las tradiciones que su gente esperaba que siguiera. Su historia era una de lucha y valentía, marcada por decisiones difíciles desde su niñez.
De pequeña, Isabel había vagado por las calles con su madre, mendigando para sobrevivir. Fue un día cuando se adentró en un barrio de clase alta por curiosidad, cuando una tormenta repentina la atrapó. Una mujer la encontró y la rescató, llevándola a su hogar. En esa casa, donde el calor y la seguridad reinaban, conoció a Antonio, el hijo de la familia, quien la acompañó a regresar a su casa cuando la tormenta amainó. Ese breve encuentro quedó grabado en ambos. Años después, ya convertida en una joven decidida a escapar de los planes de sus padres, que querían casarla con un hombre que ella temía, Isabel huyó en plena noche. Buscó la casa que recordaba de su niñez, la única que la había acogido. Antonio la reconoció al instante y la aceptó de nuevo sin cuestionar su decisión. Con el tiempo, Isabel empezó a trabajar para su familia, cuidando el hogar con dedicación y seriedad. Su esfuerzo y su ética de trabajo le ganaron el respeto de todos y Antonio empezó a recomendarla como cuidadora, ganándose una excelente reputación. 6 años después, Antonio sugirió a Marco que contratara a Isabel. Aunque al principio la idea de tener a una gitana al cuidado de sus hijas le pareció fuera de lugar, la recomendación de su viejo amigo bastó para disipar sus dudas. Antes de irse, Marco instaló una cámara en la habitación de las niñas, sin que Isabel lo supiera. A pesar de la confianza que la mujer le inspiraba, no podía evitar la necesidad de asegurarse de que todo estuviera bien mientras no estaba. Cada noche desde el hotel, se conectaba a la cámara y observaba la imagen de Isabel sentada junto a las camas de las niñas. Algo en su quietud lo tranquilizaba, aunque también lo incomodaba de una manera extraña, como si estuviera invadiendo la privacidad de la situación. Una noche, mientras observaba, Isabel, como si sintiera su mirada a través de la pantalla, se giró lentamente y lo miró directamente. El corazón de Marco dio un salto. ¿Podía ser que ella supiera que estaba siendo observada? Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Había alguna forma de que lo supiera? Pero pronto se dio cuenta de que no había manera de que pudiera saberlo. Sin embargo, la imagen de Isabel, sentada con calma junto a las camas de las niñas, lo fascinaba. En su quietud había algo profundamente reconfortante, algo que lo hacía sentir que a pesar de estar lejos, sus hijas estaban en buenas manos. Sin embargo, no pudo evitar un ligero malestar, un nudo en el estómago por haber instalado la cámara sin decirle nada a Beatriz. La culpa lo asaltaba, pero la sensación de tranquilidad al ver a Isabel cuidando de sus hijas lo mantenía pegado a la pantalla, incapaz de apartar la vista. Esa noche, después de observar a sus hijas por un largo rato a través de la cámara, Marco apagó la computadora. Cerró los ojos con un suspiro pesado, pero las imágenes de los ojos oscuros de Isabel seguían presentes en su mente, mirándolo con una ternura extraña, casi inalcanzable. Esa imagen lo perseguiría durante toda la noche, acompañándolo en su sueño, un sueño inquieto, entrecortado, como si la calidez de su mirada le hubiera dejado una marca invisible. Los días siguientes transcurrieron entre reuniones interminables y negociaciones que parecían no tener fin. Marco apenas tenía tiempo para pensar en algo que no fuera su trabajo. Sin embargo, todas las noches, al caer la oscuridad, se aseguraba de conectar la cámara en la habitación de sus hijas. Como si fuera un acto compulsivo o una necesidad, no solo para asegurarse de que ellas estuvieran bien, sino también para calmar algo dentro de él. Durante esos breves momentos, Isabel siempre aparecía. Leía a las niñas con voz suave, las vigilaba mientras dormían. A Marco le reconfortaba verla, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que no podía confiar completamente. Sus hijas parecían estar mejor, pero ¿realmente era así o solo se trataba de una ilusión que él mismo había creado en su mente desesperada? Mientras tanto, en la casa, Isabel se encargaba de las niñas con una devoción casi palpable. A pesar de la magnitud de la mansión y la soledad que la habitaba, siempre encontraba algo que hacer, ayudaba en la cocina, se ofrecía a colaborar con el jardinero, siempre se aseguraba de que la casa estuviera ordenada. Pero había algo que la inquietaba profundamente. El frasco del medicamento recetado por Antonio estaba casi intacto.
¿Cómo era posible? Las niñas debían tomarlo 2 veces al día, pero el frasco parecía no haber sido usado. La incertidumbre comenzó a calar en su pecho, una punzada de duda que no podía ignorar. Una tarde, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, Isabel se acercó a Beatriz, la mujer que aún administraba el medicamento a las niñas. Beatriz dijo, intentando mantener la calma: «He notado que el frasco está casi lleno». «¿Está todo bien?». Beatriz, sin dudar, respondió con firmeza casi despectiva: «No te preocupes por eso. Yo me encargo. No quiero que Marco se distraiga con estas cosas. Sé perfectamente cómo y cuándo darles el medicamento. Es mi responsabilidad». A pesar de las palabras de Beatriz, Isabel no pudo evitar sentir una creciente incomodidad. ¿Por qué el frasco estaba casi intacto si las niñas estaban tomando la medicina como debía ser? Algo no cuadraba. Algo no estaba bien. El miedo la invadió, pero no podía quedarse ahí sin hacer nada. Esa misma noche, mientras la casa dormía, Isabel tomó una decisión. Caminó hacia la cocina con pasos decididos, pero con el corazón acelerado. Abrió el armario donde sabía que guardaban los medicamentos y, al ver el frasco, no pudo evitar una sacudida. Era cierto. No parecía haber sido utilizado. Un frío recorrió su espina dorsal mientras sostenía el frasco en sus manos. Decidida a entender la verdad, lo escondió en su bolso y se apartó, sentándose en una esquina de la cocina, intentando procesar todo lo que estaba descubriendo. Las niñas no mejoraba y algo en su interior le decía que Beatriz no estaba siendo completamente honesta. Esa sensación de desconfianza la embargó, envolviéndola como una niebla. Y entonces recordó algo: el polvo extraño que Beatriz solía agregar a la comida de las niñas. Una punzada de horror le recorrió el cuerpo. ¿Podría ser que ese polvo tuviera algo que ver con el estado de salud de las pequeñas? El miedo comenzó a apoderarse de ella, y lo sabía, no podía seguir ignorando las señales. Algo no estaba bien. Durante los días siguientes, Isabel observó con más atención cada uno de los movimientos de Beatriz. La mujer nunca dejaba que nadie más participara en la preparación de la comida. Siempre lo hacía sola. Un día Isabel se ofreció a ayudarla, pero la negativa de Beatriz fue tajante, casi como un muro infranqueable. «Las niñas son mi responsabilidad», dijo con una seguridad que no dejaba lugar a dudas. «Yo me encargo de todo lo que tiene que ver con ellas». Esa respuesta no hizo más que alimentar las sospechas de Isabel. Algo se escondía detrás de esa actitud, algo que no lograba descifrar del todo, pero que sin duda la ponía en alerta. Decidió actuar por su cuenta. Una mañana, cuando Beatriz estaba distraída con otras tareas, Isabel se deslizó en la cocina. Encontró el frasco con el polvo misterioso que había estado buscando. Sin dudarlo, lo tomó y guardó una pequeña muestra en un sobre que guardó en su bolso con una rapidez que reflejaba la urgencia del momento. También extrajo algunas tabletas del medicamento recetado por Antonio, con la esperanza de poder compararlas más tarde. Esa noche, tras asegurarse de que las niñas estuvieran bien y dormidas, Isabel no pudo esperar más. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, pero algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante. Necesitaba respuestas. Esa misma noche, a solas en su habitación, marcó el número de Antonio. Al día siguiente, Antonio llegó a la casa. Tras un minucioso examen de las niñas, se mostró ligeramente aliviado. «Parece que están mejorando, aunque de manera lenta», dijo con cautela, sin dejar de observarlas. «Pero hay algo que no encaja. Si realmente estuvieran tomando el medicamento como se les indicó, la mejoría debería ser mucho más rápida». Las palabras de Antonio hicieron que el corazón de Isabel se acelerara. Él también lo había notado. Algo no estaba bien. Y de pronto todo parecía encajar, las piezas del rompecabezas se estaban uniendo y el miedo se hacía más grande.
Cuando Isabel le mostró a Antonio el frasco casi lleno de medicinas y le relató lo que había encontrado sobre el misterioso polvo, un escalofrío recorrió su espalda. Antonio lo miró detenidamente como si las palabras de Isabel aún estuvieran procesándose en su mente. Frunció el ceño y sin apartar la vista del frasco susurró con una inquietud que no pudo disimular. «Esto no tiene sentido». Su voz era grave, teñida de preocupación. «Necesito investigar esto más a fondo». Esa misma tarde Antonio regresó con los resultados del análisis del polvo y cuando los leyó, su rostro palideció. No podía creer lo que veía. Sin apartar la mirada del informe, se giró hacia Isabel, su rostro reflejaba incredulidad y miedo. «Este polvo», dijo la voz temblorosa, «es un sedante muy potente. No tiene ningún beneficio terapéutico. De hecho, parece que está empeorando el estado de las niñas, contribuyendo a su debilidad muscular». El impacto de sus palabras fue como un golpe en el estómago para Isabel. Sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. En su mente todas las piezas del rompecabezas se encajaban de repente, pero la verdad era más aterradora de lo que había imaginado. Beatriz, por razones que aún no podían comprender, había estado administrando una sustancia peligrosa en lugar del medicamento que las niñas tanto necesitaban. Las palabras de Antonio flotaban en el aire como una condena. Isabel sintió como si su pecho se hubiera comprimido, como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones. La angustia y el miedo la envolvían mientras intentaba asimilar la gravedad de la situación. A su lado, Antonio estaba igual de afectado, incapaz de ocultar su shock. Los dos compartían la misma incredulidad, el mismo dolor de saber que las niñas estaban siendo perjudicadas por alguien en quien confiaban. «Tenemos que actuar rápido», dijo Antonio con voz firme, pero con un matiz de urgencia. «No podemos dejar que esto siga. Pero debemos ser muy cuidadosos. No podemos alarmar a Marco, especialmente mientras está fuera». Isabel asintió con la cabeza, pero en su corazón sentía que la ansiedad la estaba ahogando. Sabía que la situación era crítica, pero también entendía que debían actuar con cautela. Marco debía seguir sin saber lo que sucedía hasta que tuvieran pruebas claras. No podían arriesgarse a que todo estallara en su ausencia. «Sí, tenemos que ser discretos», respondió Isabel con la voz un poco quebrada, pero resuelta. «Todo esto debe resolverse con cuidado». Antonio decidió que lo mejor era seguir administrando el medicamento real a las niñas, pero sin que Beatriz se diera cuenta. De esa manera, al menos podrían asegurarse de que las pequeñas empezaran a mejorar sin que la mujer sospechara. Sería un trabajo clandestino, un juego de sombras en el que nadie podría descubrirlos. Durante los días siguientes, Isabel se convirtió en una observadora silenciosa. Su mirada se centraba en Beatriz, siguiéndola con cautela. Cada vez que la mujer intentaba darles el polvo a las niñas, Isabel encontraba una forma de intervenir. Ya fuera distrayéndola o sugiriendo que tomara un descanso, cada movimiento de Beatriz se convertía en un campo de batalla, una lucha constante para asegurarse de que las niñas no recibieran la sustancia peligrosa. A pesar del caos en su interior, algo dentro de Isabel se mantenía firme. Las niñas comenzaban a mejorar y aunque el proceso era lento, los cambios eran innegables. Sus mejillas empezaban a recuperar color y su energía, perdida por tanto tiempo, empezaba a resurgir. Era un alivio, pero también una fuente de desconfianza. Algo no encajaba. Las niñas mejoraban, pero ¿cómo era posible sin una intervención directa? Marco, desde la distancia, observaba todo a través de la cámara. Cada vez que se conectaba, sentía un suspiro de alivio al ver a sus hijas más animadas, más vivas. El cambio era palpable, aunque no entendía cómo había ocurrido tan rápido. La duda lo consumía. ¿Qué había pasado mientras él no estaba? Se prometió a sí mismo que al regresar hablaría con Isabel y Beatriz. Necesitaba respuestas. El día de su regreso, Marco llegó a la casa con un nudo en el estómago. Su corazón latía con fuerza,
mezcla de alivio y ansiedad. Estaba deseando ver a sus hijas en persona, pero a la vez temía lo que pudiera descubrir. Isabel lo recibió con una sonrisa contenida, pero había algo en su mirada que lo hizo dudar. Esa serenidad en su rostro parecía demasiado perfecta, como si escondiera algo. ¿Cómo están las niñas?, preguntó Marco sin poder esperar más. La tensión en su voz era evidente. Mucho mejor, Marco, respondió Isabel con la voz calma, pero la ligera vibración en su tono no pasó desapercibida. Deberías verlas, están mucho más vivas. Sin dar tiempo a más palabras, Marco se dirigió apresuradamente hacia la habitación de las niñas. Abrió la puerta y por un instante el aire desapareció a su alrededor. Allí estaban sus hijas de pie jugando juntas, riendo con una alegría que hacía meses no veía. Un torrente de emociones lo invadió de golpe y las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. Era la primera vez en mucho tiempo que veía a sus hijas con esa vitalidad, esa chispa que le había faltado durante todo este tiempo. El alivio lo inundó, pero al mismo tiempo una sensación extraña lo perseguía. «Papá», gritaron las niñas al verlo corriendo hacia él, abrazándolo con una fuerza que lo hizo sentir que por fin todo estaría bien. Marco se arrodilló abrazándolas con fuerza, riendo y llorando al mismo tiempo. La ansiedad, el miedo, todo desapareció por un momento. Pero algo seguía allí, en el fondo de su mente. ¿Cómo había sucedido todo esto tan rápido? Y lo más importante, ¿qué había estado pasando mientras él no estaba? Isabel, que había estado observando en silencio desde la puerta, sabía que el momento había llegado. Era hora de contar la verdad, de despojarse de la fachada. Con el corazón acelerado, dio un paso hacia Marco. Cuando las niñas salieron de la habitación, Isabel, con la voz temblorosa pero decidida, le explicó todo lo que había descubierto. «Marco, hay algo que debes saber», comenzó, su voz vibrando de emoción. «No quería alarmarte mientras estabas fuera, pero creo que creo que ella ha estado dándoles algo a las niñas que las estaba debilitando». Marco la miró con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la incredulidad. Las palabras de Isabel parecían no tener sentido, como si provenieran de un lugar ajeno a la realidad que él conocía. Su mente, aún intentando procesar la avalancha de emociones, no lograba encajar lo que estaba oyendo. «¿Qué?», murmuró, incapaz de asimilar la enormidad de lo que le estaba diciendo. Su tono reflejaba un desconcierto profundo, como si sus propios pensamientos lo traicionaran. Isabel, con el corazón acelerado, comenzó a contarle todo, paso a paso. Relató cómo había encontrado el frasco de medicinas casi intacto, el polvo blanco que Beatriz había añadido a la comida de las niñas y cómo, tras hablar con Antonio, descubrieron que en realidad se trataba de un sedante. Le explicó los análisis, cómo las niñas, al recibir el medicamento correcto, empezaron a mejorar de manera palpable. Cada palabra de Isabel era un golpe directo al corazón de Marco, que se quedó inmóvil, como si las palabras no pudieran alcanzar la comprensión que su mente bloqueaba. Marco no podía creer lo que escuchaba. Cada revelación era una capa de confianza que se derrumbaba y la persona en la que más confiaba, su cuñada, la mujer que consideraba casi como familia, había estado haciéndoles daño a sus hijas. Pero a medida que la información se iba acumulando, algo en su interior comenzaba a aceptar lo inaceptable. Todo empezaba a tener sentido. Las señales que había ignorado, el vacío en su pecho, las niñas cada vez más débiles, todo encajaba ahora como un rompecabezas doloroso. ¿Dónde está Beatriz?, preguntó con una voz que apenas podía disimular su angustia. Isabel le respondió con un tono grave, como si la respuesta fuera más pesada que el aire que los rodeaba. «Está en la clínica. Los médicos dicen que está recibiendo tratamiento para su enfermedad mental. Parece que todo lo que sucedió la afectó más de lo que imaginábamos». Un nudo se formó en la garganta de Marco. Sentía que sus emociones se desbordaban, que su cuerpo no respondía a la turbulencia interna.
La rabia se mezclaba con la tristeza, con la sensación de haber sido engañado, pero también con una amargura indescriptible. La culpa lo ahogaba porque, aunque ahora todo cobraba sentido, había estado tan centrado en su propio dolor que no vio lo que sucedía delante de él. Un dolor silencioso, como una piedra en el fondo de su estómago, se apoderó de él. Esa misma tarde, Marco visitó a Beatriz en la clínica. Sabía que los médicos ya le habían dado información sobre su estado, pero verlo por sí mismo le pareció un acto inevitable. Al llegar, vio a Beatriz en un estado sorprendentemente tranquilo, casi en paz, pero había algo en su mirada que hacía que Marco sintiera que ya no era la misma mujer. Era como si su alma se hubiera quebrado y lo único que quedaba era una sombra de lo que alguna vez fue. Beatriz lo vio entrar y con una expresión rota, le habló entre sollozos, su voz teñida de arrepentimiento. «Perdóname, Marco», dijo con la voz quebrada, como si cada palabra costara un esfuerzo. «Yo solo quería cuidar de las niñas. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pensé que Elena me lo pedía desde el más allá». Marco se quedó sin palabras. El aire entre ellos parecía denso, como si la gravedad misma se hubiera intensificado. No podía enfurecerse con ella. Su corazón desgarrado le pedía comprensión, pero su mente no podía dejar de preguntarse cómo había podido llegar a este punto. ¿Cómo había podido confiar tanto en alguien para luego descubrir que había estado dañando a sus hijas? La respuesta no llegaba. Solo quedaba el dolor, el vacío y la incomodidad de la situación. Después de unos segundos que se sintieron eternos, Marco rompió el silencio con un suspiro profundo, buscando las palabras adecuadas, aunque sabía que nada que dijera cambiaría lo que había pasado. Beatriz comenzó con voz firme, pero llena de una tristeza que no podía ocultar. «Sé que no lo hiciste por maldad, pero el daño que causaste. Las niñas, las personas que más quiero en este mundo, estuvieron en riesgo. Y eso es algo que no puedo perdonar tan fácilmente». Las lágrimas de Beatriz brotaron en abundancia y su rostro se hundió en un mar de arrepentimiento y desesperación. Marco vio cómo su culpa la estaba devorando por dentro, pero también entendió que ya nada podría devolver el tiempo ni reparar lo que se había hecho. No había manera de deshacer el daño causado. «Lo siento tanto», sollozó, abrazándose a sí misma como si eso pudiera protegerla de la tormenta de emociones que la desgarraba. «Solo quería cuidarlas, pensé que las estaba protegiendo. Pensé que Elena me lo pedía, no sabía que les estaba haciendo daño». Marco cerró los ojos, tratando de calmar su mente, de encontrar algo de paz en medio de esa tormenta emocional. Había tantas capas de dolor, tanto que deshacer, tanto que asimilar. Sabía que lo que estaba pasando no era fácil de digerir, que nada de lo que ella dijera podría borrar lo sucedido, pero entendió que por muy difícil que fuera, el perdón no tenía cabida en ese momento. Había algo más urgente, más vital que sanar, sus hijas. «Sé que no fue tu intención», respondió con voz grave, casi apagada. «Pero ahora tienes que concentrarte en ti misma, en curarte. Necesitas ayuda, Beatriz. Y yo necesito que mis hijas estén a salvo». Beatriz no pudo más. Las lágrimas caían como torrentes y su cuerpo temblaba con la culpa. Marco, sintiendo una oleada de compasión mezclada con dolor, le puso una mano sobre el hombro en un gesto tan vacío de consuelo como lleno de despedida. Sabía que no podía hacer más por ella, al menos no en ese momento. No en ese lugar. Mientras salía de la habitación, el eco de sus propios pensamientos le golpeaba con fuerza. No podía dejar de preguntarse cómo habría sido diferente todo si hubiera visto las señales antes, si hubiera puesto más atención a las cosas que no encajaban. En los días que siguieron, la casa de Marco empezó a parecerse de nuevo a un hogar, aunque el peso de la verdad aún flotaba sobre ellos. Las niñas mejoraban poco a poco, pero la sombra de todo lo que había sucedido no desaparecería tan fácilmente. Ya no quedaba ni rastro de esa debilidad que había oscurecido la vida de las niñas durante tanto tiempo.
Ahora su energía infantil comenzaba a llenar la casa con risas y juegos, devolviendo un aire de alegría que se había perdido hacía meses. Sin embargo, aunque las niñas mejoraban rápidamente, Marco no podía liberarse de la sensación de devastación que le rondaba el corazón. El peso de la culpa lo aplastaba. Se sentía responsable por no haber percibido antes que algo no estaba bien. Había confiado en Beatriz sin cuestionar nada y ahora, al mirar atrás, sabía que había sido ingenuo. ¿Cómo pudo no haber visto las señales? Su dolor por la pérdida de Elena lo había dejado ciego, demasiado absorbido en su propio sufrimiento para darse cuenta de lo que ocurría en su hogar. Isabel, por su parte, se había convertido en un pilar fundamental en su vida. No solo en el cuidado de las niñas, sino también en su propia existencia. Con el tiempo, Marco había llegado a reconocer que lo que sentía por ella iba mucho más allá de la gratitud. Había algo en su interior que cada vez que la veía, se despertaba con una intensidad inesperada. Algo que lo desconcertaba, pero que también le ofrecía una nueva esperanza. Una tarde, mientras las niñas jugaban al sol, corriendo y riendo en el jardín, Marco se acercó a Isabel. Ella estaba sentada en el porche observando la escena con una sonrisa suave. El ambiente era sereno, como si todo estuviera finalmente en su lugar. Pero él, a pesar de la paz exterior, sentía una turbulencia interna, una mezcla de emociones que no lograba ordenar. Se acercó a ella con paso firme, pero su voz, cuando habló, fue suave, cargada de emoción contenida. Isabel dijo mirando sus ojos con una intensidad que reflejaba todo lo que sentía: «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí y por mis hijas. Si no hubieras estado aquí, no sé qué habría pasado». Isabel lo miró, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa, pero la timidez aún la envolvía. Sabía que había hecho lo que era necesario, lo que sentía que debía hacer. Pero las palabras de Marco la tocaron más de lo que imaginaba. «No tienes que agradecerme», respondió, su voz suave, casi temerosa. «Yo solo hice lo que creí correcto. Y me importan mucho las niñas. Y tú también». El susurro de sus últimas palabras no pasó desapercibido para Marco, aunque parecía que Isabel no quería que él las oyera. Sin embargo, el leve temblor en su voz dejó claro lo que había en su corazón. Él, incapaz de disimular lo que acababa de descubrir, guardó silencio por un momento observándola. Algo en su mirada, algo en su presencia tranquila, encendió una chispa en su interior que no podía ignorar. Fue entonces cuando, de manera espontánea, Marco se dio cuenta de que sus sentimientos por ella eran mucho más profundos que un simple agradecimiento. Isabel dijo esta vez en un susurro, acercándose un poco más: «Desde que llegaste a nuestras vidas, todo ha cambiado. No solo por cómo cuidas a las niñas, sino por lo que has traído a esta casa, una luz que habíamos perdido». Isabel, sorprendida, lo miró con los ojos muy abiertos. No esperaba esas palabras, aunque en su interior sentía lo mismo. Pero nunca había sido tan valiente como para expresarlo, ni mucho menos para admitir que sus sentimientos por Marco habían crecido con el tiempo. Yo solo quería ayudar», murmuró mirando al suelo, nerviosa, como si temiera que sus palabras pudieran romper la calma entre ellos. Marco asintió lentamente, su mirada llena de comprensión. La suavidad de su voz reflejaba la sinceridad de lo que sentía. «Lo sé. Pero has hecho mucho más que eso, Isabel». El silencio entre ellos era pesado, pero en ese silencio también se decía mucho. Sus manos lentamente se buscaron y, sin que ninguno de los dos dijera una palabra más, se encontraron. En ese simple gesto estaba toda la verdad, un entendimiento tácito de lo que sentían el uno por el otro. Y aunque ninguno de los dos sabía qué hacer con esos sentimientos, en ese momento la conexión era clara, indiscutible. La relación entre Marco y Isabel comenzó a crecer de forma natural. Compartían más tiempo juntos, no solo en el cuidado de las niñas, sino en cada pequeño detalle del día a día. Las niñas se encariñaban con Isabel cada vez más, viéndola no solo como una cuidadora, sino como una figura maternal.
y Marco poco a poco comenzó a dar espacio a un amor que había creído perdido para siempre tras la muerte de Elena. El amor había regresado, de una forma inesperada, pero no por eso menos intensa. Aunque la sombra de lo ocurrido con Beatriz aún pesaba sobre su corazón, cada día que pasaba, la vida en su hogar parecía más luminosa. El amor que Marco había comenzado a sentir por Isabel no solo era el reflejo de una necesidad, sino el renacer de una esperanza que parecía olvidada. 6 meses después de todo lo sucedido, Marco y Isabel ya no podían seguir ignorando lo que sentían. El amor, por fin, había encontrado su lugar en sus corazones. En una ceremonia sencilla pero profunda, rodeados de sus seres más cercanos, celebraron su amor y su compromiso. Las niñas, con los ojos brillando de felicidad, estaban encantadas de ver a Isabel convertida en parte oficial de la familia. Beatriz continuó con su tratamiento en la clínica. Aunque nunca volvió a vivir con Marco y sus hijas, él se aseguró de que recibiera la ayuda necesaria para recuperarse. Marco nunca le guardó rencor. Sabía que su comportamiento había sido causado por una enfermedad mental y aunque sus acciones fueron erróneas, su intención siempre había sido proteger a las niñas. Los meses pasaron y la vida en la casa de Marco se estabilizó. Isabel ya no solo era la cuidadora de las niñas, sino también su compañera, su apoyo y la mujer que finalmente había logrado sanar las grietas del corazón de Marco. El amor había vuelto a entrar en su vida, trayendo consigo la esperanza de un futuro mejor. El amor que había nacido entre Marco y Isabel se había transformado en algo tranquilo, pero poderoso. Era un amor que se sustentaba en la comprensión profunda que se habían dado el uno al otro, en los silencios compartidos, en las miradas llenas de significado. Las niñas, por su parte, ya habían dejado atrás el dolor de los últimos meses. Su risa incontrolable y su energía desbordante se habían convertido en la banda sonora de la casa. Corriendo por el pasillo, saltando de un lado a otro, creaban una atmósfera de felicidad pura y contagiosa, como si el aire mismo estuviera impregnado de su alegría. Marco y Isabel, por su parte, habían aprendido a disfrutar de los pequeños momentos, los más simples pero los más valiosos, los desayunos tranquilos en la cocina, las tardes bajo el sol del jardín, las noches que pasaban hablando sin prisa mientras las niñas dormían, ajenas al mundo. Una tarde, mientras paseaban por el parque cercano a la casa, las niñas corrían adelante, persiguiendo mariposas que danzaban bajo el cielo despejado. Marco, caminando a un lado de Isabel, la observó mientras miraba a las pequeñas con una sonrisa que denotaba amor y gratitud. Después de todo lo que habían vivido, no podía evitar sentirse afortunado por haber encontrado una familia, por haber recuperado algo que había creído perdido para siempre. De repente Marco detuvo su paso y, mirando a Isabel, habló en un tono más serio, pero cargado de emoción. Isabel dijo con una mirada profunda y sincera: «No sé cómo expresarlo, pero quiero que sepas lo afortunado que me siento por haberte encontrado. Tú no solo has cuidado de mis hijas, has sido mucho más que eso. Has sido nuestra salvación». Isabel lo miró sorprendida, el rostro ligeramente sonrojado. Aunque ya compartían su vida como pareja, cada vez que Marco le hablaba con esa suavidad, su corazón se aceleraba como si fuera la primera vez que la declaraba su amor. «No tienes que agradecerme», Marco respondió con humildad, pero con una calidez que reflejaba el afecto profundo que sentía. «Lo hice porque sentí que era lo correcto. Y porque me importan mucho las niñas y tú». Las palabras de Isabel calaron hondo en el corazón de Marco. No era la primera vez que se lo decía, pero cada vez que lo hacía, parecía que la emoción se renovaba, como si aún tuviera tanto que ofrecerle. Él la miró con una ternura palpable. Yo solo quiero que sepas que tú y las niñas sois mi familia desde que llegué aquí. No pienso que haya hecho nada extraordinario», dijo acercándose un poco más. «Simplemente te quiero, Isabel». Esas palabras, dichas con la sencillez de quien habla desde el alma, hicieron que Isabel se quedara en silencio por un momento. No podía evitar sentirse completamente conmovida. Era el tipo de palabras que una mujer espera oír en su vida,
pero que al recibirlas parece que todo el mundo se detiene a escuchar. El aire fresco de la tarde envolvía sus cuerpos mientras las risas de las niñas seguían llenando el ambiente. Marco, con su mirada fija en Isabel, sentía que había encontrado algo por lo que realmente valía la pena vivir. El futuro, que alguna vez parecía incierto, ahora estaba lleno de esperanza. Al poco tiempo, Marco sintió que era necesario hablar de Elena, su difunta esposa, con las niñas. Aunque ellas apenas recordaban a su madre, Marco quería que supieran más sobre ella. Isabel, con el corazón lleno de comprensión, apoyó su decisión. Sabía lo difícil que sería para Marco revivir esos recuerdos, pero también entendía que era necesario para el proceso de sanación de todos. Esa tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín, Marco las llamó. Se sentaron todos en la terraza y él comenzó a sacar una caja con fotos antiguas. Con voz suave comenzó a contarles sobre su madre. «Esta es tu mamá, Elena», les dijo con una mirada llena de cariño y tristeza. Era una persona increíble, fuerte y llena de amor. La quería muchísimo y sé que si estuviera aquí estaría muy orgullosa de ustedes. Las niñas, que miraban atentamente las fotos, no entendían del todo el concepto de la muerte, pero sentían la calidez de las palabras de su padre. Isabel, desde la puerta, los observaba con el corazón apretado. Sabía lo importante que era este momento para Marco y lo difícil que debía ser para él compartir esos recuerdos, pero también comprendía que este paso era esencial para el proceso de aceptación. Una de las niñas, con su curiosidad natural, levantó la vista y preguntó: ¿Mamá también nos quería mucho? Marco, con una sonrisa que hablaba de todo el amor que aún sentía por Elena, respondió: «Claro que sí. Ella las amaba más que a nada en este mundo. Y aunque ya no esté con nosotros, siempre estará en nuestros corazones». Las niñas miraron las fotos en silencio, procesando la información. Por un momento la tristeza se reflejó en sus ojos, pero también había una especie de paz al saber que su madre las había querido profundamente. Fue entonces cuando una de las pequeñas, con la inocencia que solo los niños tienen, miró a Marco y dijo: «Pero ahora también tenemos a Isabel». Las palabras de la niña resonaron en el corazón de Marco, quien no pudo evitar sonreír al ver a Isabel acercarse con una bandeja de limonada. Tomó su mano suavemente y le dijo: «Sí, ahora también tenemos a Isabel. Y eso es algo por lo que estamos muy agradecidos». Con el tiempo, la relación entre Marco y Isabel se fortaleció cada vez más. Juntos se enfrentaron a todo lo que la vida les presentó, sabiendo que se tenían el uno al otro. Las niñas crecieron rodeadas de cariño y amor, no solo por parte de su padre, sino también por Isabel, quien se había convertido en la madre que ellas necesitaban. Aunque las visitas a Beatriz en la clínica fueron disminuyendo, Marco siempre se aseguró de que no le faltara nada. Sabía que ella también era una víctima de las circunstancias y la enfermedad y nunca dejó de desearle lo mejor para su recuperación. Una noche, mientras la familia disfrutaba de una sencilla cena en la mesa, Marco miró a Isabel y a las niñas. En ese momento se dio cuenta de lo afortunado que era. Aunque la vida no siempre había sido fácil, había encontrado una nueva oportunidad para ser feliz, una nueva razón para sonreír. Y aunque las sombras del pasado seguían ahí, la luz del presente brillaba más fuerte, llena de amor, recuerdos y esperanza. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia tan llena de emoción. Queremos saber qué piensas. ¿Te ha sorprendido el giro final? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de los personajes? Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión con nosotros. No olvides suscribirte al canal para más relatos que tocan el corazón y comparte este vídeo con tus seres queridos para que ellos también disfruten de nuestras historias. Hasta pronto. Esta historia es un relato profundo de redención, superación y el poder del amor familiar. A través de los desafíos emocionales que enfrentan los personajes, especialmente Marco y Isabel, vemos cómo la adversidad puede forjar nuevas conexiones y sanar viejas heridas.
La trama mantiene un equilibrio entre el dolor de la pérdida y la esperanza del futuro, desarrollando de manera significativa las relaciones interpersonales. El personaje de Beatriz añade una capa de complejidad emocional, ya que su culpa y arrepentimiento son palpables, pero al mismo tiempo su historia subraya el impacto de la salud mental en las decisiones humanas. El final, lleno de optimismo y gratitud, invita a la reflexión sobre la importancia de la empatía, el perdón y el apoyo mutuo dentro de la familia. La historia, con sus giros inesperados y momentos de ternura, no solo entretiene, sino que también deja una lección sobre la importancia de valorar cada día y a cada ser querido.